El espacio es suyo. Muchísimas gracias, Hernán. De primera cuenta, agradezco la invitación que hace el programa de psicología de la Universidad de Amazonia, allá en Colombia. Me parece que es muy importante que se puedan dar estos espacios porque no solo se trata de hablar sobre la experiencia profesional que se realiza en otro país, sino poder sumar a las tareas de divulgación de lo que es un campo tan desconocido como es el campo de la psicología aplicada a las organizaciones y que me hayan tomado en cuenta para realizar esta ponencia, esta aproximación. Es algo francamente agradecer, Hernán. A su vez también valga hacer un reconocimiento a Andrés Fabián Espinosa por haber hecho este contacto. Ya está conectado, profe. Espero sea el primero de muchos otros acercamientos que tengamos entre México y país hermano de Colombia y Latinoamérica y pues aquellas personas de habla hispana. A su vez, compañeros, les agradezco a aquellos que se hayan conectado desde las distintas plataformas en donde se está transmitiendo. La presentación la tengo programada para un máximo de 40 minutos y una vez hecho ello, poder tener un intercambio, preguntas, respuestas, críticas, sugerencias en torno a lo que aquí se va a presentar, es decir, un diálogo entre los asistentes y pues yo como ponente. Y a su vez, valga la pena mencionar que al final de la ponencia, quien llegue hasta el final, les voy a hacer un obsequio que sé que va a ser de su agrado. Muy bien, voy a compartir pantalla y notifíquenme por favor si se ve de manera correcta para dar inicio a esta. Sí, señor, ya cargó perfecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. Perfecto. Entonces, como bien se anuncia desde el flyer y ya también Hernán nos hizo el favor de subrayarlo, le hablaré en torno a lo que son los instrumentos administrativos en este campo de la gestión del comportamiento organizacional. Proporciono mi LinkedIn, a su vez también el QR de la página electrónica que ya nos hizo favor Andrés de comentar que administro, mi correo electrónico para aquellos que se quieran poner en contacto conmigo para para futuros intercambios. Ahora bien, el objetivo de la presentación, como bien he comentado, en un máximo de 40 minutos, realizaré una exposición en torno al uso del instrumental administrativo con compañeros que es útil para tareas de gestión del comportamiento organizacional. Ante esto hay que hacer una delimitación. Hay muchos psicólogos trabajando en las empresas, en la así llamada psicología del trabajo, en la psicología industrial. Sin embargo, cuando se apela a la gestión del comportamiento organizacional, estamos apelando a una forma de intervención que se deriva de una ciencia básica. ¿Cuál es esta ciencia básica? El así denominado análisis experimental de la conducta, por lo cual la gestión del campo organizacional vendría siendo la forma, o mejor dicho, aquella suma de mecanismos para la implementación de principios descubiertos en contextos experimentales, en contextos científicos, a tareas de gestión del comportamiento dentro de las organizaciones. Esto es, tareas de administración, pero no administración de procesos, sino administración de comportamientos. ¿Para qué? Para la asignación de recursos, pueden ser recursos físicos, recursos materiales, recursos flotantes, para contribuir a los procesos productivos de la organización, a su vez para la coordinación de actividades. A lo largo de esta ponencia voy a hacer todo lo posible por poderles transmitir en qué consiste esto de la gestión del comportamiento organizacional y cómo y qué y cuáles son algunos de los instrumentos que se suelen utilizar en este campo. A su vez, para toda la temática existen antecedentes.
Les facilito dos códigos QR de dos ponencias, una de ellas hechas por mí, otra de ellas hecha allá en los Estados Unidos por parte de la Junta de Certificación de Analistas Conductuales, en torno a cuáles son las bases, los fundamentos y una introducción a la gestión del comportamiento organizacional, incluso en su carácter teórico epistemológico, como también en su carácter histórico, lo que van a poder observar en estas videos de QR que ahí les facilito. Ahora bien, nuestra ciencia o nuestra tecnología, mejor dicho, nuestra aplicación parte de una premisa básica. La gestión del comportamiento organizacional deriva de la psicología conductual o del así llamado psicología de la conducta o de manera popular que se conoce como conductismo. Sin embargo, ¿qué no es el conductismo? ¿Qué no es la psicología de la conducta? Y valga la pena mencionarlo, subrayarlo. La psicología de la conducta, el conductismo, no es ni una psicología estímulo-respuesta, no es ni una psicología reduccionista, tampoco se trata de una psicología de ratas, como muchas veces se suele decir. Ujú. Se utilizan ratas, palomas, gatos, simios y también seres humanos para realizar las investigaciones de los principios básicos del comportamiento, pero solo son los sujetos experimentales. Cuando trabajamos con dichos sujetos experimentales o con dichos sujetos para descubrir los principios básicos del comportamiento, no estamos investigando a los sujetos, o dicho de otra manera, no se está investigando a ratas, a palomas, a simios, a gatos, a perros. No, lo que se está investigando son las funciones conductuales que dichos sujetos realizan. Ujú. Que se encuentra en la interacción de dichos sujetos con el medio ambiente, con el contexto. Ujú. Ahora bien, valga la pena hacer tres subrayados importantes. Ujú. Incluso que se han hecho críticas, me parece injustificadas, en torno a la psicología de la conducta. Una de ellas es nosotros, los conductistas o los analistas de conducta, entendemos que todo lo psicológico es un evento conductual, incluso aquello que se dice que se denomina de manera tan genérica pensamiento, emociones, memoria, amor, etcétera, etcétera. Todos ellos son eventos conductuales. Ujú. Son eventos psicológicos, sí, pero son eventos conductuales. Ajá. Es decir, no escapan a la conducta. A lo largo de esta presentación vamos a reincidir bastante en ello. A su vez, otro carácter importante. Este tipo de psicología delimita que el fenómeno psicológico es un fenómeno codeterminado. O dicho de otra manera, el fenómeno psicológico es un fenómeno interactivo. ¿Qué interactúa en el fenómeno psicológico? ¿Cuáles son los agentes de interacción? Cambios que ocurren en el contexto en el que se da la conducta y cambios que realizan los organismos, ajá, los sujetos, las personas. Es decir, lo psicológico nosotros lo entendemos como la interacción del organismo con su medio ambiente. De ahí que nosotros sostengamos que lo psicológico no se identifica vía un estudio netamente biologicista. O dicho de otra manera, no se van a encontrar funciones psicológicas en ninguna parte del cuerpo, incluyendo el cerebro. Ujú. Si bien participan, entra en participación esa dimensión, la dimensión biológica del comportamiento no se reduce, no se restringe a ella. Se necesita de indicadores conductuales. Adelante vamos a ver cuáles son los indicadores conductuales aplicables en esto de la psicología aplicada a las organizaciones. A su vez, otro elemento importante, el aprendizaje, compañeros, nosotros lo observamos como uno de los ejes, de los factores capitales de lo psicológico.
Cuando estamos en una organización y observamos que dentro de una organización, por ejemplo, ocurren conductas contrarias a la norma o ocurren conductas inseguras, nosotros partimos de la delimitación de que ese tipo de conductas son aprendidas y como tal pueden ser enteramente modificables vía la instrumentación de principios, de los principios básicos del comportamiento que se han descubierto en la ciencia experimental o en el análisis experimental de la conducta. Valga la pena a esto también mencionar. Nosotros no entendemos, o desde la gestión del comportamiento organizacional no se entiende que exista algo así como una disciplina denominada psicología del trabajo, psicología clínica, psicología del deporte. No, nosotros lo que sostenemos es, se han descubierto principios básicos del comportamiento que son aplicables a diferentes contextos, pero ello parte de una disciplina raíz. ¿Cuál es la disciplina raíz? La psicología. Cuando hablamos de psicología organizacional, en realidad estamos hablando de una transdisciplina, es decir, de una interdisciplina, es decir, de la aplicación de conocimiento psicológico a campos aplicados. eh, específicos, que puede ser la educación, puede ser el deporte, puede ser las organizaciones. Ujú. Y cuando estamos dentro de las organizaciones, compañeros, nos vemos en la necesidad de interactuar con muchos otros agentes. Dentro de una organización, hay actores tales como abogados, politólogos, pedagogos, médicos, profesores, depende del tipo de organización de la cual se trate. Y cuando intervenimos de manera interdisciplinaria, lo hacemos con intención de resolver problemas específicos al campo, pero junto con toda una serie de profesionales. Ujú. Eh, eso es importante, dado que cuando se apela o se sostiene desde este punto de vista que cuando se apela a algo semejante a la psicología organizacional como una disciplina por sí misma, se está cometiendo un error, incluso un error de categoría, observando a la psicología organizacional como si fuera una disciplina por sí misma y no una forma de aplicación del conocimiento psicológico. Ahora bien, ya para entrar directamente al campo. Cuando estamos dentro de las organizaciones, compañeros, es indispensable realizar una identificación de los eventos psicológicos que en el contexto organizacional ocurre. Y para esto requerimos de modelos del comportamiento. Un modelo del comportamiento muy recurrente en la gestión del así llamado comportamiento organizacional es el modelo operante. ¿Qué es lo que sostiene el modelo operante? Que nuestro comportamiento se encuentra regulado, que los patrones del comportamiento se encuentran regulados por las consecuencias de que se dan a dicho comportamiento. Ujú. Para esto es necesario que, compañeros, el establecimiento de métricas para el registro, es decir, realizar análisis cuantitativos, la identificación de los agentes que ejercen el comportamiento y de los instrumentos operativos, o dicho de otra manera, del instrumental administrativo, con el cual realizan el comportamiento en cuestión, para posterior a ello hacer una planificación de la intervención. Las intervenciones desde la gestión del comportamiento organizacional forman parte de un proceso de planificación con objeto de modificar las conductas que son de interés a ser modificadas por parte de la organización, de los cuerpos directivos, de los agentes que intervienen en el contexto, en la situación en cuestión. Ahora bien, cuando se habla de métricas desde la gestión del comportamiento organizacional, hacemos referencia básicamente a cinco métricas. No son las únicas,
Por ejemplo, los interconductistas, ellos apelan a otras métricas, además de estas, incluso suelen ser críticos con algunas de las que aquí les estoy presentando, por ejemplo, la tasa de respuesta, pero no vamos a entrar a ello en este momento. Nosotros contemplamos 5 métricas indispensables a ser identificadas para realizar los programas de intervención. Esto es la frecuencia con la que se da la conducta, la velocidad con la que se da la conducta, la precisión con la que se da la conducta, la intensidad y la latencia. Son las 5 métricas con las que solemos nosotros trabajar. Son las 5 métricas recurrentes dentro de la gestión del comportamiento organizacional. A su vez, valga la pena decir, existen 8 subáreas reconocidas en la gestión del comportamiento organizacional. Tenemos la gestión del desempeño, la seguridad basada en la conducta, el análisis de sistemas de comportamiento, el análisis del comportamiento del consumidor, los sistemas de incentivos, salud y bienestar en el trabajo, capacitación y desarrollo, y liderazgo y cultura. Son las 8 subáreas que reconoce la Junta de Certificación de Analistas Conductuales. Y en cada una de estas subáreas se interviene precisamente con estas métricas que aquí les he explicitado. Usted, ahora bien, si hablamos de un análisis cuantitativo del fenómeno psicológico dentro de las organizaciones, su representación, la representación del análisis cuantitativo es vital, es fundamental. Aquí yo les presento unos ejemplos de tipos de representaciones gráficas de los análisis cuantitativos que ustedes encontrarán en el grueso de publicaciones y en el grueso de intervenciones en gestión del comportamiento organizacional. Encontrarán análisis estadísticos, encontrarán tasas de respuesta, encontrarán líneas base múltiples, son el tipo de instrumental con el que solemos trabajar. Ahora bien, ¿cómo delimitamos una intervención dentro de este campo interesantísimo de la gestión del comportamiento organizacional? Al menos se requieren cumplir al menos 3 requisitos, compañeros. Apelar a las definiciones operacionales. ¿Qué es una definición operacional? Es la delimitación, y me voy a dar el permiso de leer, delimitación, perdón, objetiva de la conducta que se busca intervenir. Ujú. Con lo que se establece qué es lo que el sujeto debe hacer en términos fácticos, en términos conductuales. Es decir, reducir en grado mínimo la posibilidad de interpretación del comportamiento. Pongo un ejemplo de esto. Si queremos intervenir sobre procesos de producción, procesos de mejora de calidad, cuando se, se- cuando decimos únicamente, cuando utilizamos el término calidad, realmente qué estamos diciendo. Por ese término se pueden entender muchas cosas diferentes, incluso contrapuestas. Pero desde este punto de vista, cuando apelamos a lo que son los procesos de calidad, estamos apelando al dominio de la tarea, que será medida por medio de la precisión, por medio de la latencia. Más adelante vamos a ver esto, pero esas son las definiciones operacionales. Debe de describir cuáles son las operaciones que va a realizar el sujeto. A su vez, el famosísimo término de análisis funcional. ¿Qué es un análisis funcional? Es la identificación de las variables de las cuales la conducta es función. Esa es una definición de texto de lo que es un análisis funcional, o dicho de otra manera, que se debe de realizar un reconocimiento objetivo, verificable, medible, cuantificable, claro está, de las variables que están manteniendo la conducta. ¿Para qué? Para intervenir sobre ellas.
Esos son los denominados así análisis funcionales, que dicho sea de paso, se realizan en muchas otras actividades que derivan del análisis experimental de la conducta. En los contextos clínicos es muy común también utilizar los análisis funcionales. A su vez, otro elemento fundamental para la delimitación de una intervención, compañeros, la instrumentalización de herramientas administrativas. En los campos de acción profesional, en este caso en el campo de las organizaciones, no existe ningún instrumento psicológico per se. Eh, no, yo creo que todos nos hemos encontrado con algunos compañeros o en ocasiones nosotros mismos que cuando estamos en el campo, cuando ya estamos trabajando, esperamos que ya existan los instrumentos psicológicos dados. Incluso para algunos una prueba referida a la norma, un Cleaver, por ejemplo, un Terman Merrill, un Wordenlick, un LIFO, múltiples pruebas referidas a la norma se suelen entender como si fueran instrumentos psicológicos per se. Desde este punto de vista, eso no existe, dado que lo psicológico no está en las cosas. Así como lo psicológico no está dentro de la persona, lo psicológico está en la relación que la persona tiene con los objetos con intención de modificar patrones de comportamiento. Si una persona tiene una relación con un objeto del medio y con base en dicha relación puede modificar su propia conducta o la conducta de otros, es cuando se apelará que ese instrumento está cumpliendo una función psicológica, que está realizando una manipulación o un manejo de contingencias. Más adelante vamos a ver unos instrumentos que se utilizan precisamente para ello y que están pues, prácticamente todos presentes en cualquier organización. Ujú. Ahora bien, como ustedes recordarán, hace unos minutos yo les hablaba de los indicadores conductuales que utilizamos desde la gestión del comportamiento para medir conductas, ¿vale? Y para intervenir sobre ellas. La frecuencia, la velocidad, la precisión, la intensidad y la latencia. Voy a poner un ejemplo muy a- a nivel raso de esto. Uno de los objetivos por los cuales un profesionista de la conducta, un profesional de la conducta, un psicólogo conductual incide en una organización es con intención de tener un efecto sobre los niveles de productividad. ¿Qué indicador de los que hemos mencionado, o de los que he mencionado, mejor dicho, es útil para hacer una intervención sobre la productividad? Precisamente el indicador de frecuencia, que se suele medir en tasas de respuesta, esto es, números de conducta por unidad de tiempo. Otro más, el dominio de la tarea. El dominio de la tarea, que al fin de cuentas redunda sobre la calidad en el servicio, tiene que ver con dos indicadores: la precisión con la que se realiza la conducta una vez ha sido delimitada de manera operacional, y la latencia. Por precisión entendamos el número de errores. Si se realiza una conducta y esa conducta tiene 5 errores en el sujeto A y en el sujeto B tiene únicamente 12 errores, se puede apelar que el dominio de la tarea en el sujeto B es superior a en comparación con el sujeto A. Y con base en ello se pueden identificar las necesidades de capacitación. Y en el primer caso de la productividad se pueden hacer la intervención en los programas de incentivos, que como ya mencioné hace unos minutos, es una de las subáreas de la gestión del comportamiento organizacional. Ahora bien, dicho esto, ¿cuáles son los instrumentos administrativos recurrentes en la gestión del comportamiento organizacional, compañeros? Yo aquí les menciono 5, existen más, pero
pongo sobre la mesa cinco, dado que son los que se encuentran con mayor frecuencia, con mayor recurrencia dentro del contexto de las organizaciones o de lo que se ha denominado de manera genérica como psicología del trabajo, los profesiogramas. ¿Qué es lo que se hace en un profesiograma o lo que se debe presentar en un profesiograma? Y si no se presenta, ¿qué es lo que debe de hacer el psicólogo para mejorar esos profesiogramas? Precisamente, que los profesiogramas expliciten de manera operacional cuáles son las conductas que debe de realizar la persona que está ocupando un puesto en específico. Dicho de otra manera, contribuir a lo que es la perfilación del puesto. Eso es lo que establece un profesiograma. Lo otro instrumento de la administración que puede ser utilizado por el psicólogo, que dicho sea de paso, ya hay muchos psicólogos trabajando en ello, los sistemas digitales de gestión organizacional o también denominados ERPs, que son sistemas digitales con los cuales se, valga la redundancia, se digitaliza, se realiza toda una programación de sistemas de conducta multinivel, en donde con base en dichos sistemas se puede intervenir sobre la frecuencia, la precisión, la velocidad y la latencia. Más adelantito les voy a mencionar algunos ejemplos de estos sistemas de gestión organizacional, en el cual ya algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar y que es un área francamente emergente y muy, muy interesante, y si me lo preguntan, hasta muy bien pagada. Los checadores de asistencia, compañeros, eso me parece que no hace falta entrar a minuciosidades en torno a cuál es el papel de los checadores de asistencia y cuál es la importancia para el registro de conducta. Los circuitos de videovigilancia, compañeros. Con base en los circuitos de videovigilancia, ustedes quizá puedan decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿de qué le puede servir a un psicólogo un circuito de videovigilancia? Que de eso se encargue la gente dedicada a la seguridad, algunos podrán decir, ¿no? El psicólogo, ¿para qué quiere estar viendo cámaras? Ajá. Ocurre que los circuitos de videovigilancia se usan, sí, para labores de vigilancia, valga decirlo, pero también para el registro conductual. Entiéndase casi como una cámara de Gesell. ¿Qué se puede obtener con base en los circuitos de videovigilancia? ¿Qué se puede obtener de relevancia, de importancia para el psicólogo, para el analista de conducta que trabaja dentro de la gestión del comportamiento organizacional? Se obtienen registros de cadena de conducta en tiempo real, lo cual posibilita que observar, por ejemplo, un modelo, observar con base en un modelo de triple relación de contingencias cuáles son los antecedentes de la conducta, cuál es la conducta, y con qué frecuencia se presenta, con qué velocidad, con qué precisión, con qué intensidad, con qué latencia, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que están manteniendo dicha conducta. De ahí que otorga un circuito de videovigilancia, otorga datos fundamentales para realizar análisis funcionales. Posibilita a su vez también nutrir un tipo de análisis que se denomina análisis de sociograma, relativos a la interacción, a las interacciones que ocurren dentro de las organizaciones. Por ello es tan importante los circuitos de videovigilancia, y yo aquí lo apunto como uno de los instrumentos administrativos capitales para el psicólogo. Y otro más, el instrumental jurídico. Quizá este último punto para muchos sea problemático, pero a mí me parece que no es problemático siempre y cuando pueda hacerse una exposición detallada de cómo nos puede ser útil a los analistas de conducta el instrumental jurídico. Pero más adelantito lo vamos a ver, dado que ahora vamos a pasar a los llamados ERPs o sistemas digitales de gestión organización.
Como ya se dijo, los sistemas digitales de gestión organizacional son plataformas informáticas con las cuales se interviene sobre el comportamiento en los parámetros que he estado mencionando de nueva cuenta: velocidad, frecuencia, precisión, intensidad, latencia. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y eso con un sistema informático puede ser un programa un programa de computadora en Word? ¿Dónde está el análisis de conducta ahí? ¿Dónde está la función psicológica ahí? Para esto, eh, en México, y hablo del caso de México porque es el que conozco, se ha implementado desde hace aproximadamente 20 años los expedientes médicos electrónicos. Los expedientes médicos electrónicos, compañeros, ya han trabajado en la Secretaría de Marina de México, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, eh, en el Registro Público de la Propiedad, en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Con base en esas plataformas informáticas, se, digamos, con base al uso que el psicólogo realiza en esas plataformas informáticas, puede contribuir a la sistematización de procesos, a la modernización de la directiva, a su vez también a la monitorización de actividades. Aquí yo les presento una tabla en donde por medio de estos digitales, de sistemas digitales de gestión organizacional, haciendo uso de ellos, y en actividades particulares de dichos sistemas, el psicólogo puede intervenir con técnicas estrictamente conductuales, como son los análisis de tarea, moldeamientos, encadenamientos, programas de reforzamiento, evaluaciones directas, muestreos temporales, tiempos fuera, principios de prema, coste de respuesta, que son técnicas psicológicas que que pueden entrar en juego siempre y cuando se dominen dentro del manejo de estos sistemas. Dicho sea de paso, tengo una conferencia que realicé hace unos años en la UNAM, donde traté esto a más detalle, porque es algo en lo que afortunadamente hace unos años estuve trabajando. Lo pueden buscar por mi nombre, Eric Rodríguez Vieira, perdón, Sistemas Digitales de Gestión Organizacional, para tener más precisión en torno a esto. Dado que una videoconferencia, al fin de cuentas, casi es solo una suerte de introducción con intención de instigar a los escuchas para adentrarse al fenómeno tratado en dicha videoconferencia. Ahora bien, ustedes recordarán que hace unas diapositivas atrás les hacía mención en torno a la importancia del instrumental jurídico. Em, que puede ser entendido casi se suele entender así, solo desde el punto de vista jurídico, valga, desde el punto de vista de la abogacía. Sin embargo, los analistas de conducta también pueden hacer uso de dicho instrumental jurídico para modificar conductas. En este caso, para aplicar, por ejemplo, principios operantes o una serie de castigos operantes. Castigo, entendiendo por castigo aquella consecuencia que reduce la probabilidad de respuesta de una conducta, no algo que dañe al sujeto, sino que reduce la posibilidad de ocurrencia de una conducta. Esa es la definición técnica de castigo desde análisis de conducta. Hubo un psicólogo que seguramente ustedes habrán oído mencionar en alguna ocasión, para bien o para mal, y muy probablemente haya sido más para mal que para bien, apellidado Skinner, B.F. Skinner. En un libro clásico que yo les recomiendo a ustedes leer, más allá de lo que les puedan decir los detractores de Skinner, que no son menos, no son pocos,
un libro llamado Ciencia y Conducta Humana. Skinner ahí presenta un programa muy sistemático en torno a qué es el análisis experimental de la conducta y cómo los principios básicos descubiertos por dicho programa de investigación pueden ser identificables en campos abiertos o dicho de otra manera, en la vida real. Aunque pues el término es incorrecto eso de vida real, pero lo voy a usar para darme a entender. Y hay una sección de dicho libro en donde trata cuáles son las instancias que el Estado, que el gobierno establece para ejercer el control, cuáles son los mecanismos de control que el gobierno establece que pueden ser codificados en términos conductuales, en términos operantes. Y uno de dichos mecanismos, nos dice Skinner, es una ley, en donde, de manera textual, nos dice, una ley es una regla de conducta en el sentido en que especifica las consecuencias de ciertas acciones, consecuencias que, a su vez, regulan la conducta. La instancia que gobierna codifica sus prácticas de control y mantiene las contingencias establecido para ello. Ahora bien, algunos podrán decir, bueno, eso no me dice nada, es muy ambiguo. Pues sí, si solo lo delimitamos a esa cita, puede ser muy difícil de entender qué es lo que nos dice Skinner en ello. Y para esto, ya estoy por cerrar la presentación, esta suerte de vuelo de águila que aquí he realizado. Ujú. Cuando estamos dentro del campo organizacional o cuando se está dentro del campo organizacional y se busca utilizar instrumentos jurídicos para la regulación de cierto tipo de conductas, para la supresión de cierto tipo de conductas, debemos de primera instancia realizar una observación sistemática, lo más directo posible de la conducta, su monitorización y su registro, con base en los tipos de registro de representaciones gráficas que les mostré a unas diapositivas atrás, tasas de respuesta, líneas bases múltiples, etcétera. Ajá. Con base en dicha observación, se debe identificar cuál es la conducta contraria a la norma. Eso significa el CCN, conducta contraria a la norma. Es como sintetizo el concepto. Y dicha conducta se identifica no de manera arbitraria, no es lo que al psicólogo se le ocurra o al director se le ocurra o al presidente en turno se le ocurra o al sindicato se le ocurra, no, eso se hace, las conductas contrarias a la norma están establecidas en las leyes, en la normativa oficial vigente en la organización en turno. ¿Cuál puede ser esa normativa oficial vigente? Condiciones generales de trabajo para el sector público, contrato colectivo de trabajo para el sector privado, ley federal del trabajo para el sector tanto público como privado, ley de responsabilidades administrativas para el sector público y así nos podemos ir. Es ahí en donde se explicita cuáles son aquellas conductas que están saliendo de la norma o la tipificación de las conductas contrarias a la norma. Y una vez identificado ello por medio de las líneas bases múltiples, etcétera, de la definición operacional es que se selecciona el mecanismo de supresión de la conducta. Ahora bien, algunos de ustedes quizá tengan cara de qué nos vino aquí a hablar este Eric, en especial en este último punto. Dado que sé que es un tema muy, muy vasto, les comento, doy la primicia. Acabamos de publicar un libro. La doctora Zaira Vega Valero acaba de publicar un libro en donde ella funge como compiladora, titulado Aplicaciones de la psicología al campo organizacional. Se editó en México y en dicho libro yo integro un capítulo en donde sistematizo el grueso de lo que aquí les he comentado en torno al
uso de de aparataje jurídico para la supresión de conductas contrarias a la norma. Desde la lógica, las bases conceptuales, cuáles son los instrumentos normativos que he utilizado, cómo identifico conductas, cuáles son los instrumentos administrativos que implemento, así como también las limitaciones, porque no son pocas las limitaciones para ejercer gestión del comportamiento organizacional en las empresas. Aquellos que quieran acceder al libro, les comparto el código QR para dicho libro. Este capítulo del que yo les comento es uno de los 14 capítulos que integra el libro. El libro integra otros capítulos, algunos enfocados a la identificación e intervención sobre riesgo psicosocial en el trabajo, otros a entrenamiento de directivos, hay otros más en donde nos hablan de la historia, del aspecto teórico conceptual de la gestión del comportamiento organizacional, otros más nos presentan programas de capacitación, todo ello realizado esquematizado desde una óptica muy conductual. Así que ahí tienen el QR, ese es el regalo que les comenté, les iba a hacer a aquellos que llegaran al final de la presentación, para que lo puedan escanear, descargar de manera totalmente gratuita y poder leer los contenidos del libro y poder entender un poco más lo que aquí les he venido a plantear. Y por último, fuentes recomendadas y que a su vez también me fueron útiles para, para la realización de esta videoconferencia. Yo les recomiendo tres muy en específico: el libro de Intervención Psicológica en la Empresa de Luis López Mena, un libro maravilloso, desde mi punto de vista, el mejor libro que se ha escrito de psicología conductual aplicada a las organizaciones, al menos en castellano, o el mejor al menos que yo conozco, Ciencia y Conducta Humana, y por supuesto el Aplicaciones de la Psicología al campo organizacional, que les presenté, que les facilité el QR en en la diapositiva anterior. Y eso sería todo, compañeros. Yo quedaría sujeto a sus cuestionamientos, a sus dudas, a sus sugerencias. Espero me haya dado a entender. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar dedicando tiempo a, pues vaya, a tratar estos temas de de la psicología. Y quedo totalmente de ustedes, compañeros. Vale, Eric, muchas gracias. Muy interesante el planteamiento, muy buena temática para, no solamente para que se dediquen a la parte organizacional y la gestión de su trabajo como tal. Creo que es algo importante que todos puedan entender cuáles son esas herramientas de medición organizacional. Muy buen aporte. Bueno, damos el paso. No sé si hay comentarios, preguntas. Acá Andrés pues está ahí comentando en el chat. Andrés, bienvenido. Este espacio fue creado por usted, así que usted más que nadie debe estar en este punto. Andrés está allí. Sí, profe, muy buenas tardes, Eric. Tengo una consulta y es más bien dentro de este mismo componente o estas áreas de aplicación de la psicología, teniendo en cuenta lo que habíamos conversado anteriormente, que cuando se habla de psicología organizacional o psicología laboral suele identificarse o orientarse a esta idea de que es únicamente lo relacionado a gestión y orientación del talento humano o todo lo relacionado al talento humano. Asimismo, que la psicología está plagada de concepciones un poco pseudocientíficas, teniendo en cuenta estas investigaciones o todas estas labores que se han hecho desde el análisis conductual aplicado o directamente desde las diferentes aplicaciones del análisis experimental y análisis aplicado al comportamiento, a futuro. ¿Se ve alguna perspectiva positiva en que la psicología organizacional o la psicología laboral empiece a adoptar estos diferentes instrumentos que sean
más aplicados o más dentro del componente científico o el panorama todavía está bastante borroso? Ujú. Muchas gracias por tu pregunta, Andrés. Soy optimista en torno a la adopción de esta perspectiva, no únicamente para la psicología aplicada a las organizaciones, sino para la psicología aplicada al deporte, la psicología aplicada al contexto clínico, la psicología aplicada a la salud, que es importantísimo. Sin embargo, esto no ocurrirá de manera, pues, eh, automática, o no, por no llamarlo automática, espontánea. No, las cosas espontáneas, no, eso no existe. Y ya desde Darwin sabemos que eso de lo espontáneo, la generación espontánea no existe. Se tienen que realizar actividades con objeto, en primera instancia, o en alguna de las instancias, para no hablar de primera, porque eso sería hablar de casi de un ordenamiento jerárquico, pero en alguna de las instancias se debe hacer que divulgación de este tipo de actividades. Eso es importante. Los psicólogos, y más aún aquellos que se consideran o que consideramos vacas sagradas, en no pocas ocasiones son extraordinarios académicos, extraordinarios investigadores, sin embargo, pésimos divulgadores de su conocimiento y terminan por escribir grandiosos libros, grandiosos artículos, pero que únicamente van a leer dos o tres personas. Eso, en términos fácticos, pues no sirve de mucho. Se necesita hacer una divulgación, o dicho de otra manera, una vulgarización, llevar este tipo de psicología a las calles para que sea conocido por el grueso del público y que puedan observar una manera para intervenir de manera eficiente sobre el campo en cuestión. Son importantes las tareas de divulgación. Otro elemento que es muy importante, los cuerpos de formación, o dicho de otra manera, las universidades, me parece que tienen un trabajo que no todos los cuerpos directivos se han dado el espacio de hacer una crítica o una autocrítica a lo que están haciendo dentro de las universidades. No son pocas las universidades que en pos de mantener evitar conflictos, han dado cabida abierta a la pseudociencia, incluso a prácticas hasta mágico-religiosas dentro de las facultades de psicología. Y eso es horroroso. Yo he hablado con muchos psicólogos que están dentro de las organizaciones y que actúan desde este campo, y no voy a mencionar nombres porque no se trata de eso, pero he hablado con muchos en donde me dicen, lo peor que yo me he encontrado son aquellos estudiantes que salen de la universidad y creen que lo que la pseudociencia que les enseñaron en su universidad va a ser útil para el campo real. Aquellos que están buscando el inconsciente, aquellos que están buscando el elemento mental, el trastorno, dicen, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos de profesionistas que sean aptos para solucionar problemas de manera efectiva. O como en alguna ocasión me lo dijo el doctor Luis López Mena, y eso sí lo menciono así en voz alta porque lo dijo en público, está incluso grabado, a las organizaciones hay que llevar soluciones, no problemas. Y pocas veces las universidades han prestado atención a ese requerimiento. ¿No? De ahí que es importante que incluso aquellos estudiantes que tengan el arrojo de realizar invitaciones a ponentes internacionales, etcétera, que sean rescatados por esas universidades y no los dejen ahí a la deriva, porque las pepitas de oro de estos se encuentran precisamente ahí, ¿no? Es decir, se necesita un trabajo por parte de los psicólogos, por parte de las instancias de formación de psicólogos y también por parte de los divulgadores. Los divulgadores, sostengo, deben de ser personas que no se tomen esto por diversión. Yo admiro a aquellos divulgadores tales como Carl Sagan,
Esos son buenos divulgadores que debemos tomar, bueno, Sagan ya fallecido hace muchos años, pero que debemos de tomar como ejemplo de lo que debe ser una tarea de divulgación para que al fin de cuentas esto se discuta, porque es necesario que la población sepa que existen estas posturas que son útiles y que dicha utilidad no se restringe como algunos sostienen únicamente a la acumulación de dinero, cosas así, ¿no? Esto sirve para mejorar la vida de las personas, para mejorar los procesos dentro de las organizaciones y mejorarlos de manera eficiente y objetiva. Aquí no basta con que alguien diga es que me sirve, no, debes de comprobar que realmente funciona y debes de comprobarlo con números que realmente funciona. Dentro de las organizaciones es lo que están buscando. A un gerente, a un directivo, no le importa muy poco si alguien es conductista o interconductista o cognitivo-conductual. Lo que necesita es que se solucionen los problemas que existen en la organización y está muy documentado que este tipo de programas de gestión del comportamiento organizacional en efecto son útiles y que a su vez pueden ser aplicados hasta de manera económica, porque francamente son económicos y cuando están bien aplicados son hasta rápidos. Y pues sería ellos. Soy optimista, pero se necesitan hacer, vaya a ponerse manos a la obra para que estos programas puedan ser conocidos, implementados y a su vez, uno también debe hacer pues todo lo posible por ser muy tolerante a todos los elementos de frustración y muy escéptico en torno a lo que luego nos dicen las vacas sagradas, porque hay algunos que incluso han hablado de cerrar escuelas de psicología cuando toda su vida se han dedicado a vivir de la psicología. Pero como son vacas sagradas, la gente los aplaude y eso no es es dañino desde mi punto de vista. También ellos deben de estar sometidos a críticas, aun cuando hayan escrito libros maravillosos. Sería eso. Vale, muchísimas gracias. Y una última pregunta antes de dar espacio a las que ya están en comentarios. Justamente dentro de los mismos cuerpos teóricos o dentro de lo mismo que ya mencionó, dentro de la misma ponencia pudimos ver que el marco de referencia principal en el cual se basaba desde la figura conductual vendría siendo el conductismo radical, el conductismo operante, pero en el mismo trabajo con organizaciones o con empresas, ¿qué nos puede decir con respecto a los otros marcos teóricos dentro del modelo conductual, como por ejemplo Stadon o en el caso de Rubén Ardila con la síntesis experimental del comportamiento, o Arthur Stas con su misma formulación de conductismo psicológico, que también es una unificación? ¿Se ha comprobado que Skinner es el único verificable, comprobable y útil en estos espacios, o también hay otros cuerpos teóricos que han dado efectividad, o estos todavía no han sido aplicados a terrenos de investigación? Esa es una gran pregunta y sería muy arriesgado contestar de manera definitiva. Em, para este caso, eh, asumo lo que nos dice, lo que expone Marino Pérez Álvarez, por ejemplo, en Contingencia y Drama. Cuando hablamos de conductismo radical, no solo estamos hablando de la propuesta skinneriana, aun cuando la propuesta skinneriana es la que le da ese mote de conductismo radical o un tipo de conductismo que va a la raíz. Sin embargo, existen otro tipo de conductismos, algunos han incluso planteado hasta 20 tipos de conductismos distintos, algunos más precisos, profundos que otros, pero eh, con base en lo que menciona este marino, lo relevante cuando optamos por una postura conductual es no caer en un tipo de conductismo mediacional. ¿Cuál es el conductismo mediacional o el así llamado conductismo metodológico? Por ejemplo, el cognitivo-conductual, que dicho sea de paso, el cognitivo-conductual no es ni una teoría, es un conjunto de técnicas que, si apelamos a la historia, incluso eran hasta psicoanalistas los que empezaron a utilizar esas técnicas, en donde
por la puerta trasera metieron al mentalismo. Ajá. Propuestas como las de Rubén Ardila, y Rubén Ardila desde mi punto de vista estaba muy próximo a Skinner. Rubén Ardila cuando nos habla de la síntesis experimental del comportamiento, de lo que nos está hablando es de una síntesis, valga la redundancia, de todas aquellas psicologías conductuales no mediacionales que puedan ser entendidas desde un mismo marco. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ardila. Sin embargo, por ejemplo, las intervenciones por las cuales apelaba Miguel Ardila, cuando uno las observa, eran intervenciones operantes. En el caso del interconductismo, el interconductismo tiene un potencial metateórico impresionante, admirable, incluso más admirable del que tenía Skinner. Si se compara el potencial teórico epistemológico que encontramos en un Cantor, que encontramos en un Emilio Ribes en comparación con un Skinner, Cantor, Emilio Ribes, pues se lo llevan de calle, desde mi punto de vista. Sin embargo, ello no implica que sean negados los principios de la psicología operante, porque incluso cuando uno hace una revisión de lo que es el análisis contingencial, que es una derivación regularmente dirigida a la psicología clínica, una derivación del interconductismo, encontramos hasta los mismos términos: reforzamientos, castigos, tiempos fuera, principios de Premack, etcétera. Ujú. Pero su potencial metateórico es relevante. Ahora bien, cuando ya estamos dentro de las organizaciones, yo les preguntaría, ¿acaso aquellos que han hecho reclutamientos, no sé, de arquitectos, le han preguntado a un arquitecto, ¿qué perspectiva teórica tienes? ¿Qué piensas de Newton? Aun cuando mucha de la arquitectura se basa en la mecánica clásica. ¿O qué piensas de Einstein? Pues no se dice eso, ¿no? No se pregunta eso porque no es un dato relevante. El hecho de que dentro de la psicología existan tantas corrientes teóricas en pugna y algunas de ellas francamente en pugna, pues si no a muerte, sí a violencia, porque ha habido incluso hasta casos de violencia dentro de las universidades para expulsar conductistas. Y eso está, o sea, eso lo ha reconocido hasta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. Y vanagloriándose de corrimos a los conductistas por medios violentos, ¿no? Es porque nuestra disciplina continúa en una pugna en torno a el objeto de estudio de la psicología, a la metodología con la cual se estudiará lo psicológico y a incluso la delimitación metodológica y métrica de lo psicológico. Eh, si esto va a solventarse en poco tiempo, concibo que no. Sin embargo, hasta la fecha no me atrevería a sostener lo que en su momento advirtió Watson. Watson en el Manifiesto Conductista nos hizo una advertencia hace más de un siglo muy importante, donde nos dice, o la psicología, nos dijo, la psicología adopta el análisis conductual para sus procedimientos o el análisis conductual terminará haciendo su propio camino. Em, a mí me parece que seguimos dentro de la psicología, que sigue en pugna, pero que juega mucho de nueva cuenta con cuál es la formación, los parámetros académicos que se están tomando en cuenta para la formación estudiantil. Concibo que si los cuerpos directivos de las universidades tuvieran más contacto con lo que pasa fuera de la universidad, podrían hacer programas curriculares, vaya, actualizar programas curriculares con base en las necesidades que la sociedad tiene. Ujú. Pero es como lo veo. No sé si contesté a la pregunta. Listo, Eric, muy interesante. Aquí hay una pregunta de la construcción, Irma Janet. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para construir un instrumento válido, confiable y estandarizado para medir comportamiento organizacional? ¿Es viable construirlo? Desde acá, digamos que yo también refuerzo como un poco esa pregunta.
le veía al inicio que trabajas conducta frente al riesgo para la identificación de factores de riesgo en las organizaciones. En ese sentido, esto entraría, digamos, como apoyo al análisis conductual del trabajador o del aspirante a las organizaciones, o reiría con ese principio del conductismo en estos procesos de selección y de seguridad conductual. Ujú. Esa es una gran pregunta. No es mi campo de especialidad, la construcción de instrumentos. Sin embargo, valga la pena mencionar que sí se han hecho y se ha hecho dicha construcción incluso desde posiciones conductuales. En el libro que les compartí de la doctora Zaira, ahí nos habla precisamente de la construcción de instrumentos. Ella sí ha enfocado mucho de su trabajo a la construcción de instrumentos válidos y confiables para la evaluación de la conducta dentro de contextos organizacionales. A su vez, también el doctor Luis López Mena ha hecho hincapié en ello y tiene instrumentos desarrollados precisamente para evaluar conducta frente al riesgo. Dentro de la gestión del comportamiento organizacional, como les comenté, hay 8 áreas y una de esas áreas es la seguridad basada en la conducta. Se le denomina típicamente SBC y en el SBC sí se contempla toda una construcción de instrumentos con objetivo de poder medir conductas que pueden probabilizar accidentes y cómo intervenir sobre las mismas. Aquí tengo yo a la mano un libro del doctor Mena que trata muy a detalle eso. Aquí se los pongo, se los recomiendo mucho. Conducta en el trabajo, estrategias para aumentar el comportamiento seguro de la empresa. Y ahí hace una revisión histórica de incluso cuáles han sido los distintos momentos de construcción de instrumentos, dado que en no pocas ocasiones se llegaba a creer, cuando no se tenía una perspectiva psicológica de lo que es una conducta frente al riesgo, se llegaba a creer que el riesgo o los accidentes dependían o del proceso o de la herramienta que se utilizara en el proceso, pero no se prestaba atención al comportamiento que el sujeto tiene con dicha herramienta. Ujú. Y lo relevante en términos psicológicos, y más aún si nos ceñimos a una óptica conductual, es no está en el instrumento el riesgo. Incluso el riesgo tampoco está en la persona, el riesgo está en la relación que establece la persona con los instrumentos con los cuales va a trabajar y cuáles son los elementos importantes para la construcción de dichos instrumentos y para la evaluación y para la intervención dentro de estas métricas que yo les mencionaba. Por ejemplo, la precisión con la cual se utiliza un instrumento. Si les pongo un ejemplo, si un taladro se utiliza con baja precisión, la probabilidad de sufrir accidentes es más alta. Algo tan sencillo como eso, como un taladro, como un martillo, este, incluso algunas intervenciones del doctor Mena contemplan el tipo de estímulos, de lo que así se denomina conceptualmente, estímulos discriminativos que pueden ser útiles para la identificación de conductas con un potencial de peligro, ¿no? De riesgo. Ujú. E interviniendo sobre aspectos disposicionales, poder reducir el grado de accidentes dentro de una organización. Y eso es lo que pudiera mencionar en torno a esto. Sí pueden existir instrumentos, sí se han hecho instrumentos en torno a ello. Yo no me he focalizado en eso, en la realización de instrumentos. Como se comentó en la presentación, yo me he enfocado a lo que es el manejo de personal y ese tipo
de cosas, pero si hay gente trabajando en ello y dentro de ese libro que les comenté, ahí van a encontrar algunas propuestas de instrumentos, e incluso tomando en cuenta pues la validez, la confiabilidad de los mismos, porque eso también es importante. Vale. En ese sentido, sí, ahí digamos que conocemos de pronto un poco el trabajo, sin embargo, digamos, hay una duda que me queda y es, por ejemplo, que la seguridad basada en comportamiento y en palabras del doctor Mena, que también he tenido la posibilidad de hablar con él, habla específicamente que el comportamiento inseguro depende del entorno y de lo que pasa en el aspecto del trabajo, pero, digamos, desconociendo esos factores motivacionales intrínsecos del trabajador, hablemos de factores psicosociales externos, de motivaciones o de conductas de riesgo, y digamos que en algún momento se planteaba como que no era esa la forma, sino que solamente lo observable y lo que está en el puesto de trabajo. Entonces, en ese Ujú, punto, digamos que acá, y aprovecho, digamos, la mención para hacerla, sería interesante que pudiéramos articular. Yo aquí en Colombia estoy desarrollando un instrumento precisamente y respondiéndole a Irma, un instrumento que es autoevaluación de percepción de autopercepción de comportamiento de riesgo para identificar precisamente como esos patrones que pueden ser predictivos de riesgo. Entonces ujú, podemos ahí hacer una articulación para conocerlo en México, hacer el proceso de validación en México. En este momento lo ujú, están probando en Perú, aquí en Colombia, para hacer una validación más extendida, porque ya hay un primer proceso de validación en Colombia y ujú. sí, pero digamos que fue cuestionado como eso de la percepción de riesgo no entra dentro de los programas de SBC. Entonces sí, digamos que por eso hacía la pregunta, como que bueno, en la conducta de riesgo en el puesto de trabajo depende netamente de lo que pasa en el entorno o de otros factores. Ajá. Depende de, aquí yo únicamente haría, no una precisión, pero sí un subrayado. Eh, todos los eventos psicológicos son observables, todos, incluso los de autopercepción son observables. La cuestión es con base en qué se van a observar. Cuando se dice que el pensamiento no es observable, habría ahí que comenzar incluso hasta con con un escudriño teórico conceptual en qué se entiende por pensamiento. Si por pensamiento se entiende conducta verbal regida por un lenguaje, que es como los conductistas radicales entendemos el pensamiento, es totalmente observable. O dicho de otra manera, siempre pensamos en un lenguaje. Cuando nos presentan una ecuación matemática, estamos pensando en un lenguaje matemático, en un lenguaje aritmético, ¿no? Cuando yo pienso que acá afuera me va a pasar algo si salgo, estoy también utilizando variables lingüísticas para llegar a esas conclusiones o establecer esos marcos de posibilidad de que si salgo algo me va a ocurrir, ¿no? Eh, Incluso los así llamados variables disposicionales que están presentes en el medio ambiente y que pueden ser, pues, tales como las económicas, el tipo de relación, pues, hasta de pareja que se pueda tener, si se tuvo problemas o no antes de asistir al puesto de trabajo, todos esos elementos son observables. Ahora bien, que no se pueda hacer o que se dificulte un registro inmediato, una monitorización inmediata de dicho comportamiento, eso ya es otra cosa. Así como no se puede monitorizar todas eh, la dinámica económica en tiempo real de un país. Pero eso no significa que la dinámica económica esté obedeciendo a elementos no cuantificables.
no observables. Nosotros apelamos que este tipo de psicología es una psicología naturalista y cuando hablamos de psicología naturalista estamos diciendo de que los elementos, los fenómenos psicológicos son fenómenos relacionales que no tienen ningún grado de sobrenaturalidad. Es decir, que son totalmente terrenales. Sin embargo, hay algunos de esos fenómenos que son más difíciles de observar que otros, pero sí pueden ser observables. Sin embargo, el mecanismo, el instrumento para acceder a ello puede ser más o menos complicado. Incluso eso ya tendría mucho que ver con la validez de constructo, ¿no? Para poder prestar atención a cómo se mide un fenómeno psicológico, primero hay que observar cuál es la validez del constructo del fenómeno psicológico que estás tomando en cuenta. Ujú. Correcto. Y pues sería ello. Perdón, yo me extiendo mucho. Incluso cuando me hicieron la invitación, estaba pensando decirle a Fabián, y si solo lo hacemos de preguntas y respuestas, porque luego es donde Creo se que pone más bueno. pregunta Eric, y es que dice Gonzalo Granados que desde una perspectiva conductista en psicología organizacional, ¿qué teorías motivacionales o de personalidad pueden ser pertinentes y aplicables en procesos de capacitación en competencias dentro de las organizaciones? Lo pregunto considerando que muchas de las teorías clásicas de motivación y personalidad provienen de enfoques humanistas o psicoanalíticos y quisiera orientar mi trabajo futuro a capacitaciones efectivas con fundamentos conductuales. Ujú, ujú. Esa también es una gran pregunta. Como bien menciona Gonzalo, el grueso de las teorías de la personalidad parte de la psicología de las facultades y no precisamente de las facultades de estudio, sino de las facultades mentales. Las propuestas de Maslow es de las más conocidas. Sin embargo, tiene pues distintos marcos de errores. Emilio, Emilio Rives, él para tratar esto de la personalidad, y me parece que es de los análisis más interesantes y contemporáneos, él nos habla de estilos de comportamiento para tratar la personalidad. Nos dice la personalidad no es otra cosa más que estilos de comportamiento. Ajá. Y con base en dichos estilos de comportamiento es que ya predicamos una personalidad o un tipo de personalidad específica, particular, por lo cual una propuesta conductual para abordar esto de la personalidad, del estilo en el que nos comportamos, yo apelaría al trabajo de Emilio. A su vez, también, aunque ya es clásico, es viejo. Este Watson, él nos hablaba de hábitos, de la formación de hábitos. Para Watson, la personalidad era, al fin de cuentas, los hábitos que establecíamos en nuestro comportamiento y que vía el estudio de los hábitos o de los patrones de respuesta ante situaciones específicas es que podíamos apelar a tipos de personalidad específicos. Esas son parte de las teorías que me parece que yo recomendaría a Gonzalo escudriñarlas, incluso en torno a teorías motivacionales. Este, eh, los analistas de conducta han prestado atención, y eso sí, de distintas escuelas, a los factores disposicionales, porque al fin de cuentas apelamos o no apelamos a una motivación o decimos que estamos motivados para hacer algo después de que lo hacemos. En función de que lo hacemos, con qué frecuencia, con qué velocidad, incluso con qué precisión hacemos algo, con qué intensidad hacemos algo, podemos decir que estamos o no estamos motivados. Es decir, más que irnos a una teoría, porque sería partir de un supuesto, de un supuesto deductivo. Ujú. Se debiese apelar, porque es al fin de cuentas la metodología que se apela desde el análisis de conducta, a métodos inductivos. Porque cuando partimos desde un método hipotético deductivo, partimos de una hipótesis y después lo que buscamos es comprobar
con base en dicho, en algunos parámetros, esa hipótesis. Y eso es un error metodológico. Incluso cuando Skinner por ahí nos decía, yo no parto de teorías, yo no teorizo, estaba haciendo referencia a hay que observar el comportamiento y extraer las observaciones para, a partir de esa extracción de observaciones, poder hablar de fenómenos psicológicos y no de partir de la existencia de fenómenos psicológicos per se. De ahí que, por ejemplo, desde este punto de vista y más aún en el ámbito clínico, se sea tan crítico no solo de las teorías de la personalidad, sino del mismo de manuales como el DCM, ¿no? De manuales diagnósticos como el DCM, porque precisamente ahí parten de etiquetas diagnósticas que posteriormente buscan endilgarse a los sujetos. Es decir, ese sujeto es narcisista, ese sujeto es, y así, ¿no? Se van. Em, y pues sería ello. A partir de o sea, de estos autores, del trabajo de Emilio, de lo que por ahí también mencionó en su momento este Watson, y de las premisas de motivación de las que nos hablaban ya pues, los mismos analistas experimentales de conducta. Por ejemplo, el establecimiento de una variable disposicional o de motivación es hasta los niveles de privación. Cuando uno establece en los organismos un nivel de privación, ya se está estableciendo un motivo para comportarse. Sería ello. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes. Quiero, antes de que se vayan a hacerles una invitación, tenemos desde la Universidad de la Amazonía próximamente un congreso orientado a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces queremos hacer la invitación. Va a ser presencial, pero también tiene asistencia virtual. Entonces desde acá, desde el QR, pueden acceder a la página, comprar el acceso por medio virtual. Tiene un costo muy económico en 90.000 pesos colombianos. Bueno, no sé, ahí habría que hacer la traducción a pesos mexicanos cuántos son, pero pues digamos que podemos, para contar con la asistencia de ustedes como extranjeros o como personas que están en diferentes puntos de Colombia, bienvenidos e invitados acá. Tenemos aproximadamente 30 conferencias en 2 días, y entonces pues vamos a tener una muy buena asistencia. Y lo otro es que el próximo sábado tenemos precisamente una invitación, un Weimar Precongreso, donde asistentes al Congreso, como el doctor Rafael Arturo Yáñez Briceño, que es de Perú, vamos a estar precisamente hablando de lo que hablaba Eric, el factor humano en la prevención de riesgos laborales, de accidentalidad laboral. Entonces, también está el QR para que se registren, es certificable, es gratuito. Este sí no tiene ningún costo y tiene certificado, entonces pueden escanear el código QR y acceder a la transmisión, al certificado sobre todo. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o si no, darle los agradecimientos a Eric por este espacio, por una muy buena conferencia. Realmente las organizaciones deben darle prioridad a la gestión humana, a la gestión del capital humano como tal. Y bueno, acá nos da una muy buena orientación de desde dónde podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo. Yo de mi ¿Listo? parte, Muchas gracias. sí, yo de mi parte, de nueva cuenta, agradecerles mucho, comentarles que aquí en la sección de comentarios dejé el enlace del Drive para el libro que les compartí al final de la PowerPoint, para Ya. aquellos que lo gusten descargar y leer. Y pues muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Andrés, a los compañeros y compañeras que se conectaron y pues yo quedo a sus órdenes y un saludo desde México.
Vale, dame un momento, voy a cortar ya la transmisión. Decido, se va. Decido, se va. Em, no encontré cómo finalizar la transmisión. Listo. Eric, Y por aquí nos estoy. desconectamos de acá. Claro.